Esta es la historia de un joven adolescente, quien cada noche era atormentado por las voces y susurros que escuchaba provenir de la densa penumbra de su habitación, una oscuridad tan real y palpable, que parecía albergar algo terrible en su interior. En una de esas tantas veladas, fue que algo más allá de lo habitual ocurrió, ya que de repente, y tras darse cuenta, notó como la oscuridad de la habitación empezó a tornarse cada vez más espesa, casi como si algo tuviera el control de manipularla, volviéndola todavía más siniestra. Confundido por lo que veía, ya que eso no solía pasar, fue que de un momento a otro, todo aquello que su mirada lograra divisar a la distancia, era absorbido por la densa nube de oscuridad que envolvía al cuarto, no sin antes cambiar sus colores a un gris opaco, y distorsionar sus formas a fin de que éstas se perdieran entre la densa cortina de humo negro. El chico, quien de alguna manera estaba al tanto de lo que sucedería a partir de ahí, se limitó a ser testigo de ello desde el lugar en el que estaba parado. Normalmente, cada noche ocurría algo similar, pero esa vez era distinto y no sabía el por qué, pues semejante fenómeno nunca había sido tan intenso como el que se hallaba experimentando ahí mismo, motivo por el que al temer que alguna otra cosa llegara a ocurrir, se mantuvo de pie en ese lugar, sin la intención de mover un solo dedo. Ya con la respiración exaltada, y sus latidos en ascenso, fue que esperó nervioso la llegada de aquellas voces que lo atormentaban noche a noche, dado que éstas siempre lo visitaban para hacerle la vida imposible. Sin embargo, y debido a la gran diferencia que el joven chico fue capaz de percibir en el aire que respiraba, se dio cuenta de que algo muy malo pasaría, esto gracias a un horrible presentimiento, o quizá a su instinto natural de supervivencia. Fue así como segundos más tarde, y ante su sentido de la audición, comenzaron a escucharse las voces y susurros que siempre le dificultaban conciliar el sueño, pues éstas, lejos de ser agradables, eran las principales causas de su ansiedad y depresión. El ritmo de sus latidos se disparó por las nubes, su respiración se aceleró considerablemente, su piel se esclareció aún más por el miedo, y sus vellos se erizaron cuan espinas de la impresión, gracias a las palabras que rodeaban su horrorizado cuerpo, mismas que pertenecían a las bocas de sus familiares y conocidos más cercanos, aquellos que habían tenido la oportunidad de vivir momentos inolvidables con él, pero cuyas frases no eran para nada propias de ellos, algo que lo tornaba mucho más inquietante. Ansioso por querer salir de la oscuridad, la cual asemejaba a una esfera de cristal repleta de vapor negro en su interior, procedió a tapar sus oídos con el único fin de protegerse del escándalo de todas esas voces que no lo dejaban tranquilo, debido a que cada una de ellas lo insultaba y humillaba de una manera muy cruel, recordándole lo inútil y perezoso que era, y alentándolo a realizar actos inimaginables e indescriptibles. El muchacho, harto de siempre tener que pasar por lo mismo, le pidió a sus atacantes que se detuvieran y que lo dejaran tranquilo, que no haría nada de lo que pidieran y que tampoco se creía ni una sola palabra, puesto que conocía muy bien a su familia y amigos, y la verdad es que ellos no eran así, o al menos eso pensaba firmemente. Sin embargo, pronto sucedería aquello que su instinto había captado antes de que su tormento diera comienzo, un acontecimiento que lo marcaría de por vida, al ser sumamente perturbador y traumático. De la espesa oscuridad que lo envolvía, emergieron unas criaturas de apariencia particular, ya que éstas poseían una piel de tonalidad gris, ojos de un color rojo sangre muy intenso, cuernos de magnitudes significativas, grandes dientes, y una complexión esquelética que los volvía más espeluznantes. Las voces, ahora mezcladas con los gruñidos y murmullos que las bestias lanzaban desde sus repugnantes y salivosas bocas, ocasionaron que el aire del ambiente se enfriara y fuera mucho más complicado de respirar. El joven, al percatarse de semejantes presencias, no hizo más que paralizarse del terror que las criaturas le infundían. El sonido, ahora mucho más fuerte, provocó que llevara de nueva cuenta ambas manos a los oídos,
con el mero propósito de que sus frágiles tímpanos no fueran perturbados por ellas, dado que la gravedad de cada una de las palabras había empeorado notablemente. Fue de ese modo que más y más aberraciones empezaron a asomarse de entre las ahora gélidas tinieblas, entidades que eran apreciadas a simple vista, gracias a sus enormes ojos e iris de tono sangriento, mismos que daban la impresión de emitir luz propia, ya que estos alcanzaban a iluminar gran parte de sus deformados rostros, lo que dejaba a relucir sus más pronunciados y evidentes rasgos. El chico, incapaz de hacer algo al respecto, cerró fuertemente los ojos, arrugando lo más que podía la piel de su cara, y apretando la mandíbula de tal manera que sus dientes se exponían a recibir fracturas, a causa de la gran presión que había ejercido sobre ellos. Todo esto, mientras abrumado se cubría ambos oídos, a fin de ignorar el odio, desprecio y rencor salido de las nauseabundas entidades que lo acechaban desde la oscuridad. Desafortunadamente, sus intentos por buscar la paz habían sido en vano, y es que los ruidos provenientes de las criaturas, mismas que se aproximaban con el transcurrir de los segundos, se tornaron cada vez más intensos y desgarradores, lo que despertaba en él una horrenda ansiedad que afectó a todo su cuerpo, volviéndolo más susceptible al agobiante y caótico sufrimiento al que era sometido por dichos seres. Al sentirse acorralado por aquellos entes de abominables aspectos, creyó que su fin estaba demasiado cerca, algo muy fácil de intuir, pues este mismo se aproximaba cada vez más a él, por medio de pasos y arrastres. El terrible miedo que el joven sentía en ese incómodo momento era tal, que su garganta se obstruyó en su totalidad, lo que trajo consigo que su capacidad del habla fuera rotundamente silenciada, despojándolo así del privilegio que tenía de gritar. Ante la aproximación de las entidades malignas, cuyo aspecto rozaba en lo mórbido y sobrenatural, el joven muchacho finalmente logró reaccionar, consiguiendo de esa manera retroceder un paso con el objetivo de mantenerse a salvo. Poseído por el pánico que el lugar y sus residentes le transmitían, no paró de caminar hacia atrás, al mismo tiempo que permanecía con los ojos cerrados y oídos aislados de toda onda sonora que se atreviera a dirigirse a ellos. Con el corazón palpitando a 1000 veces por segundo, los incontrolables temblores sacudiendo su cuerpo, y los agitados jadeos cuyo frenetismo podrían fácilmente ocasionarle un desmayo, fue que aceptó su trágico destino a manos de las criaturas. Hasta que de pronto, y tras un leve sonido de clic, todo se detuvo sin más. Las voces, los murmullos, los gruñidos, los sonidos de golpeteos y arrastres sobre el suelo, absolutamente todo se había esfumado de un momento a otro. Confundido por lo que había pasado, fue que abrió de nueva cuenta los ojos, a la par que retiraba cuidadosamente ambas manos de sus orejas. Tras haberlo hecho, se llevó una gran sorpresa, y es que su habitación, la cual antes no se veía debido a la densa cortina de oscuridad, ahora gozaba de una brillante y cálida luz, la cual se encargó de borrar la expresión de miedo que antes tenía. La penumbra, así como los demonios que lo acosaban, se habían marchado repentinamente, solo para traer en su lugar a la normalidad misma. Ahí se dio cuenta de lo que en verdad había ocurrido, de aquel evento tan milagroso que consiguió salvarlo de las entidades que ansiaban devorarlo. Resultó que su hombro, el cual se encontraba rozando la pared a su espalda, había dado con el interruptor que encendió las luces de su habitación, mismas que al ser invocadas, asumieron la responsabilidad de eliminar toda sombra y bestia que osara emerger de la oscuridad. Una acción tan sencilla, pero que frecuentemente solía olvidar. Esta es la historia de un joven adolescente, quien cada noche era atormentado por las voces y susurros que escuchaba provenir de la densa penumbra de su habitación, una oscuridad tan real y palpable, que parecía albergar algo terrible en su interior.